Hi students, good morning. Welcome to another English class, which is going to be focusing on using vocabulary related with free time activities and prepositions of time. Okay, let's start with today's topic. Okay, so first, let's practice the vocabulary. Here we have first, go rollerblading, collect magazines, go rock climbing, surf the net, go skateboarding, take pictures, draw pictures, and go shopping. Okay, now let's continue. In this case, we're going to focus on using the prepositions of time. We have already talked about this topic before. Nosotros ya hemos hablado acerca de este tema antes. Lo hemos tocado como algo breve y como parte del tiempo presente, present simple. Recordemos que desde que el present simple se va a enfocar ¿en qué se enfoca? En rutinas y verdades. Va a ser común ver dentro de esas rutinas o esas verdades a la hora, los días de la semana, incluso fechas. Es por eso que es importante saber con quiénes vamos a emplear estas diferentes preposiciones de tiempo. So, when we're going to use them? We're going to use to refer to the time. In this case, we're going to have small phrases. Listen, small phrases that are usually referred to time and also days, dates, seasons, years that need a word to introduce them. In this case, we're going to use a prepositions of time. Entonces, dentro de nuestras oraciones vamos a tener pequeñas frases, palabras o una palabra referente a un día, una fecha, un año, una hora. Estas palabras no se pueden introducir así nomás dentro de nuestras oraciones. Necesitan ser introducidas o presentadas por una preposición de tiempo. En este caso vamos a tener las tres más comunes y con las que mayormente las personas tendemos a confundirnos. In this case, we're going to have at, in, and on. At, we're going to use for precise time, tiempo preciso, horas, in for month, years, seasons, centuries, and long periods, meses, años, estaciones, centenarios y periodos largos, on for days and dates, días y fechas. In this case, we have also to remember that we usually are going to see these prepositions of time with these phrases. Nosotros tenemos que recordar que vamos a ver estas preposiciones de tiempo con este tipo de palabras. Por ejemplo, es muy común ver la siguiente palabra, la siguiente frase. At 10 o'clock, because it's an hour. At 2:30, a las 2:30, because it's also an hour. At the weekend, en el fin de semana. Si bien al referirnos al fin de semana, podríamos decir que lo usaríamos con on porque on se usa para días. En este caso, at the weekend es usualmente usado con la preposición at. Lo mismo pasa con at night, en la noche. Now, the next one we're going to use is in. In, we're going to use for time during the day. For example, in the morning, in the afternoon, and in the evening. So it's most commonly to see these words with in. Also, we're gonna say in my free time. For example, in my free time, I read books. In with years, in 2007. On with days of the week. Days of the week. For example, on Monday, on Tuesday. On also with days, días de la semana. In this case, we're gonna have weekdays, on weekdays. And also with dates, con fechas. For example, on 3rd May, 3 de mayo. Something that we have to remember is that we're going to use these prepositions of time with one theory. Let me show you.
Okay, so here we have a timeline. In this case, we're going to use in from general, specific, on, and at for very specific. Vamos a recordarlo de esta manera. In va a ser para las fechas generales, for general dates. On para fechas específicas y at para fechas o para expresiones de tiempo muy específicas. Expresiones de tiempo generales, específicas y muy específicas. En esta ocasión tenemos que recordar nosotros lo siguiente, que en el caso de in, al emplearse con fechas generales, recordemos esto, fechas generales, vamos a emplearlo de la siguiente manera. Por ejemplo, cuando nos referimos a una fecha en general, vamos a hablar de periodos largos. Es por eso que in, we're going to use with years. For example, in 2020, in, ¿qué otro periodo largo tenemos o qué otra fecha grande? Tenemos en este caso meses. In January, in February. What else? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener, por ejemplo, estaciones del año. Las estaciones del año son periodos largos. Entonces se van a emplear con in. For example, in spring, in winter, in autumn. Entonces, in va a ir para años, meses y estaciones. General, periodos largos. The next one we're going to use is on. In this case, on va a ser específico, recordemos. ¿Y qué sería específico? Más que un año, más que un mes y más que alguna estación. Va a ser un día de la semana. Entonces, los días de la semana van a ser fechas o periodos específicos y los vamos a usar con on. On Monday, on Tuesday, on Wednesday. Y también vamos a tener que hay algo más específico que un día de la semana. Una fecha. Una fecha podríamos decir on my birthday, on Christmas Day, for example. ¿Ok? En esas ocasiones usamos on. At se va a emplear con fechas muy específicas. Entonces recordemos que el at va a ser muy específico. ¿Y qué es más específico que un año, que un mes o que un día de la semana o que una fecha? La hora. At se va a emplear con la hora. For example, at 7 o'clock. At night. At midnight. At bedtime, etc. ¿Ok? Continuemos. So in this case, we're gonna have that at we're gonna use for hours. For example, at 9 o'clock, at 6:30, at 8:15, and also with periods of occasion, in this case, for example, at Christmas, at Halloween, at Easter, at Thanksgiving Day, and also with moments of the day, for example, midnight, at noon, of the weekend, at night. En lo que se refiere a los momentos del día, indirectamente nos está dando horas. Por ejemplo, cuando decimos at midnight, medianoche, ¿qué hora es? Son las 12, ¿correcto? Muy bien. Also, vamos a utilizar el at para momentos rutinarios, como por ejemplo, at lunchtime, at dinner time, at breakfast time, and at tea time. Cuando estamos hablando de un momento rutinario, indirectamente también estamos dando una hora. Por ejemplo, cuando decimos we usually talk at lunchtime. Nosotros usualmente hablamos, conversamos a la hora del almuerzo. Al decir at lunchtime, la hora del almuerzo, indirectamente estamos dando también una hora. Puede ser que la hora del almuerzo, que es un momento rutinario, sea, por ejemplo, a las 12 en punto. Indirectamente estamos dando una hora, solo que con otra palabra, at lunchtime. Entonces, at es muy específico y se dedica a horas. Let's continue. We're gonna have on with dates, con fechas. For example, on the 23rd of April, on the 1st October, days of the week, on Monday, on Wednesday, on Tuesday.
parts of the day. For example, in this case, on Sunday night. This is not commonly to see, so we're going to move in this case for celebrations, celebraciones en este caso. Cuando vamos a hablar de celebraciones, vamos a hablar de una manera un poco más general, a diferencia del at, que se va a hacer un poco más específico. En el caso de on, nos vamos a referir al día, al día. En cambio, at, cuando vamos a usar at con las celebraciones, va a ser, en este caso, al momento, ¿ok? Let's continue. In this case, we're going to have in. In es el más general de todos, por lo tanto va a agarrar periodos de tiempo largos, como años, meses y estaciones, partes del día y, por ejemplo, la duración del tiempo. Esto es muy importante. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, dentro de cuántos minutos o cuántas horas va a estar hecha tu tarea, y decimos in 1 hour, va a estar dentro de 1 hora. O, ¿cuándo vas a llegar? In 4 weeks, entre 4 semanas. Entonces, esto se va a referir cuánto falta o cuánto tiempo vas a estar realizando una actividad, ¿ok? And also, let's remember with years, for example, in 2070, with seasons in summer, in winter, with parts of the day in the morning, in the afternoon, and also with the time, in this case, in 1 hour, in 4 weeks. Now, let's practice. Okay, now here we have the vocabulary related with free time activities. Okay, let's try to make this exercise. In number 1, we have magazines. So the answer is gonna be collect magazines. In number 2, this is family. This is a picture about family. This is a draw. So draw pictures. Number 3, he's with a camera. In this case is take pictures. Tomar fotos. Number 4, he's using his computer. So it's gonna be surf the net. Es como decir navegar, investigar en computadora. They are in a mall. So they go shopping. She climbs. So she goes rock climbing in this case. He is using a skateboard, so he goes skateboarding. The last one, 8. He goes roller blending. Okay, let's continue. Okay, so here we have, when you refer to time, we use prepositions. As I said before, we use at for hours of the weekend, at night, in the morning, in the afternoon, in the evening, in my free time, and on with days of the week, weekdays also. Okay, let's continue. Okay, now let's make this exercise. Okay, let's analyze first the word that is referring to the time. So then we're gonna consider if we are gonna use in, on, or at. We have my sister always goes shopping Saturday. Saturday is a day of the week. Saturday. Saturday va a ser un día de la semana. Por lo tanto, vamos a analizar qué vamos a emplear. In the next one, we have my free time. ¿Qué preposición se usaba con my free time? The last one, we have I play computer with my friends. We have 7 o'clock and also Wednesdays. Let's analyze. Steve doesn't go out weekdays, only the weekend. Karen gets up early in the morning, and we have and goes to bed late night. Now, in this case, we have Saturday, los días de la semana. ¿Quién se empleaba con los días de la semana? Se usaba on. So we're gonna have my sister always goes shopping
on Saturday mornings. My free time. ¿Cuál era la preposición de tiempo que se usaba con my free time? Tiempo libre. Era in. In my free time, I play computer games. Number 3. I play football with my friends. We have an hour. 7 o'clock. ¿Quién trabajaba con la hora? ¿Quién era el más específico? Era at 7 o'clock. Next one, we have Wednesdays. A day of the week, un día de la semana. ¿Quién trabajaba con los días de la semana? Era on Wednesdays. We have Steven doesn't go out weekdays. Los días de la semana, weekdays. ¿Qué era? On again, on weekdays. Recordemos, weekdays se refiere a los días de la semana. Por lo tanto, ¿quién se empleaba con los días de la semana? On. Only the weekend, el fin de semana. Esta palabra, si bien la podemos catalogar o organizar dentro del grupo del on, no es considerado o no es muy común verlo con esa preposición. Lo vamos a ver en general con la preposición at the weekend. Recordemos, weekdays con on, weekend con at. Karen gets up early. The morning, ¿quién se empleaba para los momentos durante el día? Era in the morning. And goes to bed y se va a la cama tarde, la noche, night. ¿Quién se empleaba con la noche? Era at night. Good job. Okay, so let's continue. In this case, we have sentence. Let's remember that it's so important to analyze the word that is referring to the time, okay? We have, I read comics in my free time. In this case, my free time se utiliza con in my free time. The next one, we have Friday. Friday is a day of the week, es un día de la semana. ¿Quién se empleaba con los días de la semana? ¿Quién era la preposición la cual era específica? Estaba al medio con los días. Let's continue. Afternoon, James goes out with her friends. Va a ser on. The next one, we have the weekend. The weekend, el fin de semana, si bien podemos considerarlo como un día, esta palabra tenía algo en especial. ¿Con quién o con qué preposición iba usualmente? Dice, they go to the park with their friends. Iba con at of the weekend. Number 4. My mother gets up early. Weekdays, días de la semana. Días de la semana, weekdays. With on weekdays. The evening, we usually watch TV. In this case, we have the evening. Es un tiempo durante el día. ¿Cuál empleamos? In the evening, we usually watch TV. The next one, we have the word night. So stays up late night. We use with at night. Recordemos, palabra noche se va a usar con at. The next one, my father likes going rock climbing very early. The morning, la mañana. Es un momento del día, se emplea con in the morning. The next one, we have Saturday. Tenemos un día de la semana. I stay at home and surf the net. Entonces, Saturday, un día de la semana, va con in. No, in era el más general, con años. In acaparaba otros tiempos. Se va a emplear con on. Good job. Okay, so now we're gonna listen an audio and then we're gonna complete this phrase. First, we can also write them directly. In this case, we have an hour. ¿Cuál era el que se utilizaba con la hora? Not today. The football starts. We have an hour. Let's listen. Not today. The football starts at 10 p.m. Starts at 10 p.m. Good. The next one. We have summer. Es una estación.
I go to the swimming pool. ¿Quién se empleaba con las estaciones del año? Summer. In this case, we're gonna use with in. In era el más general. Let's listen. In summer, I go to the swimming pool. In summer, good. The next one. We have a year. ¿Cuál era la preposición de tiempo que empleábamos con el año, con los años? I was born. ¿Cuál era el más general, el que acaparaba años? Era in. In 1991. I was born in 1991. Excellent. The next one. Okay, so we have the course begins the 2nd of February. In this case, we have a date. Tenemos una fecha con su día y su respectivo mes. ¿Quién se empleaba para fechas? Se empleaba. Let's listen. The course begins on the 2nd of February. On the 2nd of February. Good. The next one. We can talk lunchtime. Tenemos lunchtime, la hora del almuerzo. Recordemos que este tipo de palabras indirectamente nos daban una hora. ¿Y quién se empleaba para horas? ¿Quién era el más específico? Era at. Let's listen. We can talk at lunchtime. Good. The next one. We have years were very popular, the 70s. In this case, we have a period of time. Tenemos los años 70. ¿Quién se empleaba para años? ¿Quién era la preposición más general y que abarcaba grandes periodos? ¿Ya? In the 70s. Let's listen. Jeans were very popular in the 70s. Let's check. Excellent. So that's all for today. Thank you for your attention. Please stay at home and take it a lot. Let's see you on the next class. Bye.